Efectivamente, nos acompaña a partir de ese momento la licenciada Graciela Dixon, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y también, como todos los lunes, está con nosotros el licenciado César Ruilova y el colega periodista Rolando Rodríguez. Licenciada Graciela Dixon, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar un poco de lo que está pasando en el país desde su perspectiva, tanto nacional como internacional e histórica dentro de diversos movimientos sociales y políticos panameños. Doctora Graciela Dixon, ¿cuáles serían sus principales preocupaciones en este momento histórico e inédito que vive el país? Bienvenida. Como no, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días a ti, Álvaro, a todos los que te acompañan en el equipo y, por supuesto, a todos los panameños. Eh, bueno, preguntarme cuáles son mis perspectivas es una pregunta bastante amplia. Tendría que abordar distintos aspectos. Yo creo que el país y el mundo está pasando por una encrucijada interesante y al tiempo también preocupante. Es un momento de cambios sensibles, y creo que es importante que todos tengamos un nivel de conciencia y que no nos olvidemos de la historia reciente y quizás no tan reciente, pero de una historia que es importante para poder prefigurar, entender el presente y prefigurar el futuro. Eh, ¿Qué te puedo decir? En Panamá hoy está debatiéndose en lo que sería la preparación para cambios políticos, políticos institucionales, particularmente el órgano ejecutivo, el órgano legislativo. Estos cambios por la oferta que aparece en el escenario político, a mi parecer, van a ser muy complejos, no solo por la cantidad y diversidad, sino por la conexión que debiera haber. Y fíjate que no adelanto un juicio de valor, pero sí considero que es importante la conexión que debiera haber entre lo que lo que se ofrece y lo que la gente aspira y lo que además se necesita. No solo lo que la gente aspira, porque entre esto de lo que la gente aspira habría que ver toda la diversidad, el mosaico social, para entender cómo eso se sintetiza, qué es lo que aspiran unos, qué es lo que aspiran otros, pero lo más importante en todo caso es lo que hace falta, lo que se necesita para que el país avance, y determinar si esa oferta que está ahora mismo en el mercado, es decir, en el cuadro político electoral, atiende esas demandas o esas necesidades. Eso por un lado, ese es en cuanto al campo interno. Y en el campo internacional, pues igual, mucho, muy complejo y mucho, muy preocupante. Retos puntuales de la próxima administración a juicio suyo y valorando mucho eso que usted acaba de decir, que una cosa es lo que la gente quiere y otra cosa es lo que realmente se necesita. Sí, son dos cosas diferentes, porque si me preguntas los retos puntuales, mira, hay un número plural de problemas que venimos arrastrando, problemas sociales, problemas económicos, y problemas políticos que muchas veces no los vemos o no los discutimos como problemas en sí mismos. El tema político, que tiene que ver con el nivel de conciencia colectiva, que tiene que ver con el comportamiento de los organismos políticos, los partidos políticos, y que tiene que ver también con el comportamiento de la ciudadanía, del panameño como tal. Pero ese es un tema, los temas políticos, pero también tenemos problemas, y son necesidades puntuales en el orden económico, en el orden social. Hablemos un poco del orden social. No soy economista, no quiero meterme a profundizar en el área económica. Yo creo que ahí podríamos tener distintas perspectivas, pero hablemos del tema social. En el ámbito social, nosotros tenemos fenómenos que hacen crisis en un país de apenas 4.2, 4.3 millones de habitantes. Problemas con el sistema de seguridad social, que es dramático y que no es de ahora y que tampoco es del actual gobierno. Es un problema que se viene llevando de arrastre y que no se ha podido resolver por un número plural de razones que, a mi juicio,
no han sido adecuadamente abordadas. Tenemos problemas con el tema de las condiciones de vida en general. Un país en donde asuntos básicos como el aseo, la limpieza, la recolección de la basura, no está resuelto. Un sistema racional y científico de manejo de desechos que en un país de 4.3 millones de habitantes, cuando mucho, y ojo que las cifras mías no son las más precisas, pero en un país tan pequeño, con tan poca población, nosotros no tenemos un sistema eficiente de manejo de los desechos. Y eso tiene que ver con salud. Y me voy al tema de salud. ¿Qué pasa? En el ámbito de la salud, nosotros no tenemos un sistema de salud eficiente que satisfaga las necesidades colectivas, las necesidades de una población, repito, tan pequeña como la nuestra. Hablemos del costo de vida y la alimentación. Mire, un país como Panamá, que tiene una vasta extensión de terreno, un país verde, de los pocos países verdes en esta región que todavía existe, y nosotros no tenemos la capacidad de producir los alimentos que necesita nuestra población. Repito, una población pequeña. Y por ahí mismo me voy a, estamos hablando de salud, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de aseo, estamos hablando de organización, organización social y política. Este es un país que ha demostrado que tiene una gran capacidad, su sociedad tiene una gran capacidad de organización y de convocatoria espontánea. Lo acabamos de vivir con la crisis de la mina, de la crisis minera, para llamarla de alguna forma, pero que desde el punto de vista de sus organizaciones estructuradas, se ha demostrado que no hemos logrado crear un concierto, una integración, una capacidad operativa y funcional suficiente para que estas organizaciones puedan interpretar y llevar a la sociedad al nivel a donde necesitamos. Y eso me lleva de vuelta a donde comencé, el escenario político. Quizás estoy siendo un poco abstracta, Álvaro, pero podemos aterrizar en algunos de estos temas de manera más específica según tú consideres por el tiempo del que disponemos. Rolando Rodríguez. Micrófono, micrófono. Bien, estamos. Ahora sí. Sí, bueno, buenos días, licenciada. Buenos días, queridos radioescuchas, querido equipo también. Yo quisiera abordar un tema que usted tocó marginalmente, es el comportamiento de la población panameña. Si bien es cierto lo que usted dice de que llevamos años acumulando problemas que no se resuelven en un país tan pequeño, yo no puedo desligar el hecho de que la sociedad panameña ha sido muy permisiva con esto, y yo quisiera que usted abordara un poco cuáles son las razones por las que una sociedad como la nuestra, que es pequeña, que vive los problemas durante décadas, porque esto de la basura, como bien dice usted, no es nuevo, tampoco lo es la Caja del Seguro Social, tampoco lo es la mayoría de los problemas que en este momento estamos afrontando los panameños. Entonces, ¿por qué la sociedad panameña es tan permisiva con cosas como estas que requieren de iniciativas y requieren de políticas de Estado sobre estos problemas que nunca se abordan eh, tangencialmente, pero nunca se llega a a un resultado? ¿Cómo no? Te puedo contestar y te digo en tres o cuatro palabras clave. Uno, compromiso. Dos, valores. Tres, precisión y claridad, objetivos y metas. Compromiso. Parte del problema que tenemos es que tenemos o hemos tenido gobiernos que no tienen compromiso con el país. Debo decirlo, no tienen un compromiso de verdad con atender estos problemas sociales, porque el propósito cuando se llega al poder pareciera ser, y hasta ahora pareciera ser, asegurarse de dos cosas. Uno,
salir bien del poder y dos, mostrarse, no atender los problemas, sino hacer un inventario de, bueno, yo me muestro como el mejor respecto del anterior. Esa es parte de nuestro problema. Esto de salir bien, igual o sinónimo corrupción. El problema de la corrupción es un problema grave en el país, pero eso va casado con el otro concepto que acabo de decir, valores. ¿Qué pasa? En esta sociedad nuestra se ha institucionalizado a nivel de aceptación como válido este concepto de la corrupción, este fenómeno de la corrupción. La gente ha llegado a tal punto de racionalización y aceptación, yo diría de legitimación de formas de corrupción que van desde lo más simple hasta lo más sofisticado y grotesco, pero que se entiende como normal. Por ejemplo, mucha gente estima que es lógico y normal ser un funcionario público con mando, con jerarquía y salir económicamente bien plantado. No tiene nada que ver con la buena administración de los salarios recibidos, sino tiene que ver con haber sido lo suficientemente astuto como para aprovecharse de las estructuras de poder, de la oportunidad de estar en el poder para asegurarse su futuro individual. Pero mira, esto va casado con la propia estructura de pensamiento de una sociedad que lo ha legitimado. Porque la gente cree que es correcto, la gente cree que es válido, y cuando digo la gente hablo de una amplia mayoría social, cree que es correcto y es válido que los políticos les resuelvan su problema personal, pero de manera individual, no de manera colectivo social, sino de manera individual. Yo voto por este representante de corregimiento porque yo tengo acceso directo a él, y si yo tengo un muerto en la familia, este representante me va a dar para el funeral. Yo voto por este diputado porque él maneja una partida y lo más probable es que yo puedo conseguirle un puesto a un hijo mío. No es que el diputado, su trabajo es hacer leyes para la colectividad, para el país. No, es que yo necesito que él me resuelva a mí. Por eso yo le hago campaña electoral, por eso yo voto por él, porque yo espero una retribución. No hay mucha diferencia entre este modo de pensar al modo de pensar del empresario que financia la campaña del diputado o del representante, o por qué no, del presidente o la presidenta, porque esa es una inversión que hace con la expectativa de obtener un beneficio posterior. Esa conciencia colectiva que va desde el más pequeño hasta el más sofisticado o económicamente más poderoso es lo que tiene anclado el país. Por eso es que estos problemas no se resuelven. Porque el candidato, el político que entra al poder, entra de ya hipotecado, entra de ya comprometido, entra de ya con obligaciones que son anteriores, previas, ajenas a las obligaciones que el cargo le impone, las obligaciones que el país le impone y por tanto las necesidades colectivas de la sociedad. Eso es una deformación de la conciencia. Y como me decía un amigo hace poco, hay una vieja frase en política que decía que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero en realidad no es así. Los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Así es. Y si pensamos en esta frase, en esta dimensión, cuando yo digo los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen, es porque la gente cree que jugar vivo es normal, jugar vivo es lógico, jugar vivo es la manera correcta, razonable y usual en que debemos conducirnos todos. Así que jugamos vivo desde aquí abajo, desde el chiquitito, desde mi casa, con mis hermanos, con mis primos, con los hijos, y les enseñamos a jugar vivo como una manera de sobrevivir, y luego esperamos que los gobernantes también jueguen vivo, porque si no juegan vivo son tontos. Entonces, esa cultura, esa manera de pensar deformada colectiva es la que lleva al poder
a gente que no tienen un compromiso con el país y no tienen un compromiso con el conjunto de la sociedad. No tienen el compromiso de resolver el problema general del seguro social. Tienen el compromiso de resolver el problema particular de aquellos que se vinculan individualmente a él. En ese escenario, nosotros nos encontramos y esa es la razón por la cual los problemas como el de la basura, los problemas como el de la caja de seguro social, los problemas como el de la salud colectiva de toda la sociedad que no está necesariamente asegurada, no se resuelven. Mira, le pongo un ejemplo, experiencia personal. Siendo presidenta de la Corte, tuve la oportunidad de visitar varios países. En un país en particular, cuyo nombre me reservo, vi con entusiasmo un sistema de manejo de desechos que a mí me pareció fenomenal. Oye, ¿por qué en Panamá no nos traemos algo como esto? Y le pregunté al embajador, oiga, pero usted que es embajador de su país, ¿por qué usted nos presenta una fórmula, una propuesta para que de gobierno a gobierno pueda Panamá beneficiarse de esta tecnología, de esta experiencia para la recolección de la basura? Me dijo que lo había intentado, pero se tropezó con dos problemas. Uno, el primero, Panamá no generaba, la ciudad de Panamá no generaba suficiente basura para la tecnología que ellos tenían a disposición. Digo, hombre, pero eso no es problema. Podemos juntar la basura de la ciudad de Panamá, la basura de San Miguelito y la basura de Colón para hablar de las tres principales áreas. Y por supuesto, Panamá Oeste, que en ese tiempo todo era Panamá. Me dijo, con eso tendríamos la suficiente cantidad de desechos. Pero el segundo problema es que en Panamá es difícil. ¿Por qué es difícil? No, porque lo hemos intentado, pero en la Asamblea de Diputados nos topamos con que no nos daban paso porque teníamos que llegar a acuerdos con algunos diputados. Él fue diplomático, total, él era un diplomático. Pero no solo tenía que llegar a acuerdos ahí, sino que además, al final, el tema de los costos no quedaba claro porque había demasiados otros costos que había que cubrir, que no tenía nada que ver con lo que costaba el equipo, la tecnología, la infraestructura, la inversión y traer eso a Panamá. Y ahí se quedó. Señor, yo tengo 15 años de haber salido de la Corte. Y seguimos en lo mismo. Exacto. ¿Qué fue lo que bloqueó la posibilidad de que nosotros tuviésemos un manejo científico, orgánico de nuestros desechos? La corrupción. ¿Qué hay para mí? Y esto es solo un ejemplo que yo viví, porque a mí me parecía, mire, este sistema era tan eficiente que clasificaba, separaba la basura y cada desecho que quedaba del desecho tenía un uso, incluyendo la energía. Se generaba energía suficiente para piscina pública, toda una zona, toda la región se beneficiaba, había electricidad para todo, era una cosa maravillosa. La ceniza se reutilizaba para hacer bloques y con los bloques se construían viviendas, se construía infraestructura. Y a mí me pareció que eso iba a resolver un montón de problemas desde el punto de vista social, comenzando por el manejo adecuado de los desechos. Pero no pasó de ahí. Había que entenderse con los diputados y había que entenderse con otras instancias de poder político de nuestro país. Así que creo que con eso contesto tu pregunta. César, ¿está por ahí? ¿Tiene problemas con el internet, Lisbeica? Sí, buenos días, licenciada. Hemos tenido casi a todos los candidatos a presidente de la República aquí en Noticias 180 Minutos y muchos de ellos o la mayoría hablan de hacer cambios constitucionales. Me gustaría escuchar su punto de vista con respecto a esto y si hacer cambios, reformas, modificarla de alguna manera aliviaría los problemas estructurales a los que se enfrenta el país. Estamos conversando con Graciela Dixon, abogada, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo para los que estamos en radio en este momento. Muchísimas gracias, Rebeca. Mira, Lisbeica es tu nombre, qué lindo. Mira, yo creo en la institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad es esencial.
es la base para la estructuración del Estado y el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué es una constitución? Comencemos por ahí. La constitución es la norma máxima que establece las reglas del juego, las reglas bajo las cuales un Estado, una sociedad se va a regir. Y sí, las constituciones pueden y deben modernizarse, adecuarse, mejorarse, pero que una constitución atiende o resuelve los problemas estructurales de un país, yo creo que no. Escúcheme con atención. Yo no estoy diciendo no a un cambio constitucional, por el método que sea. Yo estoy diciendo, primero preguntémonos si ese proceso, si ese proceder realmente es el que está mal, o sea, la constitución es la que está mal y por tanto es la que requiere cambio, o no es exactamente la constitución la que está mal y requiere cambio, sino que hay que atacar otros aspectos de la sociedad. Si la constitución es la norma de norma que define los parámetros de funcionamiento de un Estado, me pregunto, y estoy usando un lenguaje llano, ¿no? Obviamente, para la comprensión de todos los oyentes que participan de este programa, no voy a usar categorías jurídicas, sino un lenguaje llano. Si la constitución es eso, es la norma de norma que define las reglas del juego. ¿Las reglas del juego están mal definidas o las reglas del juego existen, pero lo que está mal es la capacidad de la estructura política que tiene que hacer valer esas reglas del juego en validarlas, hacerlas cumplir? Yo creo que por ahí va más bien el problema. ¿Existe ausencia de normas que sancionan el delito o está fallando nuestra capacidad de hacer cumplir las normas que sancionan el delito? ¿Existe ausencia de normas que definen cómo perseguir, investigar el delito o está fallando nuestra capacidad de cumplir esas normas? ¿La estructura que existe cumple con esos propósitos o la estructura está deficiente? Ok, supongamos que la estructura estuviera bien. Tenemos una buena norma, tenemos una buena estructura, pero nada de eso funciona sin gente. Entonces ahí volvemos al punto de partida, el ser humano. Las personas que están a cargo, ¿son las personas adecuadas? ¿Son las personas comprometidas? ¿Son las personas capaces? ¿Son las personas entendidas? ¿Son las personas con la voluntad de hacer bien su trabajo y que la estructura funcione de acuerdo con las normas existentes que a su vez conectan con las reglas del juego general de la sociedad? A mí me parece que si hacemos esa discusión, vamos a invertir entonces el tema y vamos a empezar a entender que más que una reforma a la Constitución hay que hacer una reforma al ciudadano, a la manera de pensar, a la manera de sentir, a la manera de vivir y a los valores que nosotros consideramos que son los que tienen que prevalecer en una sociedad. Es posible que tengamos que reformar algo en la Constitución, pero yo antes de discutir reformar la Constitución, yo quiero que discutamos empezar a reformar a la gente y a las estructuras que bajo la Constitución están diseñadas para que las cosas funcionen. Por ejemplo, el tema de la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros tenemos la Asamblea de Diputados que necesitamos. O tenemos la Asamblea de Diputados que se parece a la gente que vota por los diputados. La asamblea que se parece a la gente. Exacto. Si tenemos una asamblea que se parece a la gente, tenemos que preguntarnos si esta gente tiene claro qué rol debe tener un diputado y si esta gente entiende como necesario y válido elegir unos diputados que cumplan ese rol. Pero me van a decir, no, pero es que la gente está pasando trabajo y hay que entenderlo desde un punto de vista práctico y pragmático. Y a la gente, pues tú no puedes reclamarle a la gente que quiera resolver su problema de cada día. Es un tema de supervivencia. Entonces tenemos otro tema ahí. Si es un tema de supervivencia,
¿Por qué, por qué el Estado y la economía no atienden el problema de la supervivencia de la gente para que la gente pueda crecer y entender que su tema individual es parte de un tema más colectivo y que su situación individual se resuelve de manera sostenida y permanente cuando atendemos el fenómeno desde el punto de vista colectivo? No tiene sentido que yo asegure para hoy una chambita que me va a durar 3 meses o me va a durar un año mientras el amiguito que tengo metido en el puesto esté ahí, pero cuando lo votan a él, yo vuelvo de nuevo a estar en desgracia. Perdone mi lenguaje, estoy, repito, tratando de comunicarme con los que escuchan tu programa. No tiene sentido hacer eso y que mis hijos tengan que pasar por el mismo estrés de salir a ver cómo se la rifan todos los días, a ver cómo logran recoger para poner la paila para hoy. ¿Por qué no mejor asegurar un mecanismo para que puedas tener para poner la paila todos los días y que tus hijos tengan una oportunidad de vida decente, saludable y mejor en un país rico como es el país nuestro, Panamá? Si la gente es educada y es atendida en sus necesidades existenciales, tiene mejor capacidad para tomar decisiones que no son desde el punto de vista de su necesidad individual, sino desde el punto de vista de su necesidad colectiva que incluye a él, a su primo, a la familia, a la comadre, a los hijos, al compadre. O sea, más colectiva, mientras más colectiva es la solución, más beneficio individual es el que se recibe. Por lo Graciela, menos yo lo veo en esa perspectiva. César está teniendo problemas con el internet. Graciela, yo veo a la gente en la calle buscando al Mesías político para el 5 de mayo, pero no veo a la gente buscando soluciones a los verdaderos problemas del país. Mira, hablemos de un Mesías. La verdad es que no es malo salir a buscar un Mesías, ¿ah? Acuérdense que la humanidad se la ha pasado buscando Mesías y han encontrado algunos desde el punto de vista de las diferentes religiones y no cuestiono a ninguna. Yo creo que al final el objetivo no es malo. El problema es qué es lo que se debe entender como el Mesías. ¿Qué Mesías se está buscando? Si el Mesías que se busca es uno comprometido, capaz, dispuesto, que demuestra hombre, la entereza necesaria, la claridad, la humildad suficiente para reconocer sus limitaciones y por tanto rodearse, buscar los apoyos donde los necesita, no apoyo económico, no apoyo personal, sino los conocimientos, el equipo que necesita. Ese Mesías no me parece tan malo. Pero si lo que yo busco es un Mesías a nivel del sueño, el tipo que me va a traer a mí individualmente mi solución, entonces estoy mal, estoy bien perdida, estoy por el camino equivocado. No se trata de buscar un Mesías, en pocas palabras. Se trata de analizar y encontrar a las personas con las propuestas adecuadas que atienden lo que necesitamos. Nosotros podemos encontrar gente con discursos bonitos. Nosotros podemos encontrar gente con discursos radicales. Yo soy la que mejor peleo, yo soy... No. Podemos encontrar gente que pareciera tener compromiso, pero que para hacer las cosas utiliza caminos oscuros, ¿no? Y entonces utiliza fórmulas cuestionables. ¿Ese es el Mesías que queremos? No. Nosotros podemos encontrar personas que de una perspectiva objetiva y material sale y dice, mira, yo lo veo así, a mí me parece así, yo creo que entre todos debemos comprometernos para hacerlo de esta manera. Y mi propuesta es esta, no es ser yo el que resuelvo, es que juntos lo vamos a resolver y este es lo que yo creo es la ruta o la fórmula que presento a tu consideración para resolverlo. Esa es otra cosa. Eso no es un Mesías. Ese es un trabajador. Ese es un sujeto comprometido. Ese es un sujeto con visión, con ideas
y con programas y propuestas. Ojalá la gente le pusiera más atención a eso. Además, que examinen las propuestas para ver qué viabilidad real tienen, porque hay gente que dice de todo. Ojo, había una vieja frase que decía, el papel lo aguanta todo. Bueno, ahora el internet, el Instagram, las redes sociales también lo aguantan todo. La gente dice de todo. Hay gente que es audaz, que promete cosas que desde el punto de vista del oído suenan atractivas, suenan hasta sexy. Pero cuando tú vienes a poner esto al mundo real, te das cuenta que, cómo va a ser esto? Él dice esto, suena bien, pero ¿cómo es esto posible desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la organización social? ¿Es esto realmente viable? Explícamelo un poco más. Convénceme. Eso es lo que el pueblo necesita hacer. Rolando. Micrófono, Rolando, por favor. A ver, ahora sí. Sí, he estado reflexionando sobre lo que acaba de decir. Y es un poco cierto lo que usted dice, que los ciudadanos buscan un gobierno que se parezca a ellos. Pero yo recuerdo hace muchos años atrás que el pueblo panameño no era así. Entonces, debo concluir que fue una enseñanza que recibieron de los mismos políticos. Usted habla de reformar ahora al ciudadano. Eso no es una labor muy fácil porque para llegar a la etapa en la que estamos, en la que un ciudadano quiere un gobierno que se parezca a él, se requieren muchos años de estar recibiendo esa enseñanza. Ahora hay que hacerlo, hay que desintoxicar al ciudadano para que ahora busquemos un gobierno que vele por la colectividad. El ciudadano de ahora quiere un gobierno que vele por sí, por ellos, no por la colectividad, como bien dice usted. Entonces, ahora me pregunto yo, ¿de quién es la labor de desintoxicar al ciudadano? Si yo voy a depender del gobierno para hacerlo, evidentemente nunca voy a conseguir esa desintoxicación porque realmente a los gobiernos les conviene ese tipo eh, ese tipo de relación. A cambio de tu voto te doy una bolsa con comida. Entonces, me pregunto, ¿esto tiene que pasar necesariamente por la sociedad o le dejamos esa tarea a los gobiernos? Licenciada Dixon, micrófono. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias por la pregunta, porque sí, esa es la manera de ir aterrizando un discurso y no quedarnos en la teoría y en el sueño. ¿Cómo se hace? Que es lo que acabo de decir, no basta decir qué se quiere o qué hace falta hacerse. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo bajamos al mundo real y de colores? Estoy muy de acuerdo contigo, Rolando. No lo podemos dejar en manos del gobierno o de los gobiernos, porque los gobiernos entran con su propia agenda, que como dije al inicio, no necesariamente esa agenda es compatible con las necesidades de la sociedad y no necesariamente existe el compromiso político de los gobernantes por atender tales necesidades. Pero ¿cómo hacemos para transformar unos ciudadanos? Yo creo que el proceso de transformación inició. Mira, a veces, o no a veces, históricamente se ha demostrado que las crisis son necesarias y siempre tienen algún saldo que puede cosecharse como saldo positivo. Las crisis tienen muchas cosas malas, pero las crisis son el desenlace, ya cuando se desencadena lo que se estuvo acumulando, es la explosión de una olla de presión, de un volcán, donde se acumuló tal nivel de frustración que finalmente la explosión representó la salida de, de esa presión que se estaba conteniendo.
nosotros hemos tenido recientemente una crisis respecto a un tema específico que operó como detonante, pero que en el camino fue revelando que la reacción colectiva que se dio extendida en todo el país iba más allá del tema específico. Y esa es la crisis que tuvimos con la cuestión minera. Mire, la cuestión minera fue lo que llamamos en panameño la gota que derramó el vaso. Pero es que el vaso ya venía rellenado, estaba lleno y al punto de desbordarse por el tema de la corrupción, por el tema de la desatención de asuntos básicos como agua en las comunidades, por el tema de que las escuelas no estaban atendidas adecuadamente. Había una cantidad de cosas que la gente ya había llegado a un punto de que no resistía más. Y el factor detonante de la mina hizo que la gente saliera a expresar ese descontento colectivo. Esa expresión es un indicativo de que ese proceso de reeducación de valores de la sociedad, del ciudadano, arrancó. Comenzó no en el momento de la explosión, es que ya se venía dando desde el momento que se iba dando la acumulación. ¿Quién tiene que manejar esto, administrar esto? La propia sociedad en el momento en que le toca tomar decisiones. Nosotros estamos al borde de unas elecciones. Este es el momento en donde esa ciudadanía que tuvo la capacidad de pensar colectivamente como lo hizo a propósito de la crisis de la mina, tiene que tomar las decisiones pensando en términos colectivos y no pensando en términos individuales. Ese es un primer paso. Además de eso, aquí hace falta educación política, aquí hace falta comenzar quizás un movimiento, quizás un esfuerzo unificado de un número plural de gente que tiene la misma vibra para comenzar a enseñar a la juventud y a ese mismo colectivo a priorizar aquello que va a revertir en dirección de sus propios intereses colectivos. De nuevo, estoy sonando abstracta. Lo que estoy tratando de decir, que el proceso de reeducación del ciudadano ya arrancó y se demostró cuando la crisis pasada reciente que hemos tenido. Se demostró cuando la gente fue capaz de movilizarse desde la célula más pequeña en los barrios con la misma consigna, con el mismo discurso, y cuando la gente dijo ya basta. Ese proceso de reeducación colectiva despegó, pero necesitamos que no entre en pausa aquí ahora en las elecciones. Se tiene que mantener la misma vibra, el mismo pensamiento que te llevó en tu barrio, en tu comunidad, en tu corregimiento, en la esquinita esa de Samaria, en la esquinita esa de Chiriquí, en la esquinita esa de Veraguas, todos esos que salieron a protestar por las mismas cosas sin haber conversado unos con los otros, sencillamente reventaron porque todos teníamos el mismo malestar. Tenemos que usar ese mismo espíritu ahora a la hora de votar. Ahora es cuando hay que tomar la decisión de elegir a los representantes que mejor interpreten nuestro sentir y la necesidad colectiva y no nuestra necesidad inmediata individual. Pensemos no en el hoy, pensemos en el mañana. Pensemos no en el yo, pensemos en nuestros hijos. Pensemos no solo en nuestros hijos y en el yo, sino en nuestra comunidad, en el primo, en el compadre. Cuando empezamos a ir construyendo un pensamiento más colectivo, tomamos las decisiones adecuadas. Es un proceso que es posible, porque o lo hacemos por la vía de las elecciones, o algún día lo haremos por la vía de la fuerza. Y el problema es que cuando se genera el caos, cuando hay anarquía y entra la fuerza a ser quien determina el desenlace, no sabemos cuál es la dirección que va a tomar, porque nosotros no definiremos el contenido de aquellos que ejerzan la fuerza. Pero esa es la historia de la sociedad y es la historia de la humanidad. Lisbeika. Licenciada,
un poco en la narrativa que viene desarrollando en la entrevista, si bien es cierto, elegimos a un presidente y elegimos autoridades el próximo 5 de mayo, pero hay funcionarios que lo acompañan en esa gestión. El presidente tiene la facultad también de nombrar, por ejemplo, un procurador. En esa dirección, y tomando en cuenta los valores, la forma de proceder, quizás el desempeño que han tenido estos profesionales que de una u otra manera son electos para gestionar como ministros y demás, ¿cuáles son las cualidades, las competencias que debe tener un funcionario para gestionar junto a un presidente y llevar adelante una agenda de Estado? No es tan complicado ni son tantas, ¿ah? Claro que tiene que tener la calificación profesional para el cargo específico. Usted no va a nombrar de gerente o de, vamos a ponerlo así, usted no va a nombrar de jefe del departamento de medicina de un hospital a un carpintero. No porque el carpintero sea malo, sino porque no es médico, no es su especialidad. Tiene que saber de la materia en la que va a estar desarrollándose. Como tampoco va a nombrar como jefe de un departamento de carpintería a un ciclista. Repito, no porque el ciclista sea malo, sino porque no es carpintero. Aquí, de nuevo, otro refrán popular, zapatero a su zapato. Hay que tener a un sujeto, a una persona que sepa de la materia, pero no basta eso. Y aquí es donde solemos equivocar. No se trata de buscar al mejor tecnócrata, no se trata de buscar a la persona que sea la que más diplomas ha acumulado. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos afinar el lápiz, afinar el lente y buscar a la persona que tiene la estructura de valores y compromisos que estamos necesitando. Necesitamos una persona que sea honesta, por Dios, gente honesta, gente transparente, gente que no tiene nada que esconder, gente que no tiene miedo a ser descubierta toda su vida, gente que es capaz de decirle la verdad al jefe, gente valiente, porque es que este es el problema. Si usted pone en un cargo a un colaborador que está más preocupado por conservar la chamba y el salario que por cumplir su función, ese tipo o tipa le va a decir a usted lo que usted quiere oír. Y se lo va a decir porque no quiere que usted lo vote. Entonces se la va a pasar tratando de adivinar qué es lo que realmente usted quiere y le va a maquillar las respuestas y las propuestas para que usted quede bien. No le va a decir, mire, discúlpeme, pero me parece que eso, por esa ruta se equivoca, mire. No, no, esa no es la fórmula. A mí se me ocurre que si usted lo examina de esta forma, de pronto quizás pudiera ser más eficaz. O, mire, entiendo lo que usted me está diciendo, jefe, pero fíjese que al hacerlo así, vamos a causar una crisis acá, se va a perjudicar a fulano, a la sociedad tal. La solución quizás si la integramos de esta otra forma. Tener la capacidad de escuchar es la clave del jefe. Tener la flexibilidad y el entendimiento de que no es él el que está siendo cuestionado. O sea, no, esto no es un tema de si yo soy el más guapo, más simpático o el más vivo o el más inteligente. Es un tema de que necesito juntar todas las inteligencias y los conocimientos. Y solo puedo juntarlo si soy capaz de escuchar. Si no tengo complejos, complejo de inferioridad, complejo de inseguridad, miedo a parecer bruto. Yo me acuerdo de una experiencia personal y la voy a contar. Estaba yo en la junta directiva de la ARI, la Autoridad de la Región Interoceánica, y me acuerdo que estaban explicando, los directores estaban explicando un asunto económico para determinar cuál era la fórmula que se le aplicaría a los inversionistas que esperábamos vinieran a las áreas revertidas, porque el trabajo de la ARI era definir el uso que se le iba a dar a las áreas revertidas. Y uno se paró y empezó a hablar de que sí, porque tenemos que tener cuidado de cuando vayamos a establecer cómo van a ser
los precios que se le van a cobrar y se calcularía en función del precio FOP y no en función del precio CIP. No sé, y estaba hablando así. Y yo lo escuchaba y yo decía, caramba, pero qué barbaridad. ¿Qué será eso de precio FOB y precio CIP? La verdad que yo esa vaina no la entiendo. Yo no hablo este idioma, eso no está en mi área de conocimiento. Yo soy abogada y para colmo me gradué de bachiller en letra. Así que pido la palabra y digo, disculpe, pero ¿usted cree que me puede traducir en un lenguaje que yo entienda qué es eso de precio FOB y precio CIP? Y todos se echaron a reír. Y me han mirado como, pero qué mujer esta es media ingenua. Digo, bueno, usted disculpe, pero la verdad es que yo de eso no sé. Si usted que lo sabe me lo explica, yo voy a tener mejores condiciones para tomar la decisión de si apruebo o no apruebo, porque entiendo de qué me estás hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hubiera podido, porque estoy sentada con esta gente, estoy hablando de empresarios y de gente altamente calificada. Yo hubiera podido quedarme callada porque yo era la negrita colonense, bachiller en letra y abogada, que fui bendecida con la oportunidad de estar en la ARI, la revolucionaria que llegó aquí a poner su punto para darle equilibrio a esta estructura y no parecer ignorante. Pero es que más pesaba el hecho de que yo tenía que participar de tomar una decisión radical, trascendental para el país, que como yo iba a lucir como ignorante o como una chica lista. Y la verdad es que como soy así, como soy media desenfadada, me importó dos pepi. Es que no se me ocurrió que iba a parecer poco interesante o poco inteligente. Lo que más me preocupaba era que si yo tomaba la decisión equivocada porque tenía el complejo de ignorante y no quería parecerlo, estaba comprometiendo los destinos del país. ¿Qué quiero decir con este ejemplo de mi experiencia personal? Nosotros necesitamos gente que no tenga ese problema, que no le importe cómo luce él, pero que diga la verdad, que se atreva a decirlo y que cuando no sepa algo diga, mire, esa información yo no la tengo, permítame que la voy a investigar, como algunos profesores que no tratan de parecer que lo saben todo, sino que cuando el estudiante curioso le hace la pregunta, le dice, ¿sabe qué? Tarea, vamos a investigar esto todos, queda para mañana, pero todos, yo también como profesor o como educador. Eso es lo que necesita el país. Ese es el tipo de equipo que debe rodear al funcionario que va a tener mando, al presidente para comenzar, o la presidenta para comenzar. Tiene que rodearse de gente que se atreva a decir, discúlpeme, pero por ahí no es. ¿O qué le parece si lo intentamos de esta otra forma? Y el propio sujeto, presidente o presidenta, tiene que no tener el complejo ese de que quién eres tú para cuestionarme a mí o para llevarme la contraria. Porque si lo hacemos, si esa es la gente que elegimos, la gente soberbia, la gente que se cree que se las tiene todas compradas, la gente que se las sabe todas, la gente que luce más guapa, si ese es el que elegimos, entonces estamos fregados. No nos quejemos, porque ese es Licenciada, el que elegimos, el que cree que se lo sabe todo. Ese es el que menos sirve para gobernar. eh, en la etapa final ya de esta conversación, yo tengo preguntas como, por ejemplo, la corrupción. Hemos hablado del tema, sin embargo, la encuesta de la prensa de esta semana nos dice que no está en la mente del panameño entre los primeros 5 problemas importantes del país, siendo la corrupción la culpable de la mayoría de los problemas que enfrentan los panameños, pero la gente no la ve realmente como eso, como la responsable de todos los problemas que tenemos. Uno. Segundo, ¿cómo combatirla? ¿Cómo enfrentarla para ganarle la batalla? Y cómo evitar la dilatación de los procesos. Aquí hay casos de 7, 8, 9 años que todavía siguen en los tribunales, recurso tras recurso, y a veces esos sinvergüenzas, esos corruptos se salen con la suya. Ahí hay 3 preguntas en una, Álvaro. ¿La corrupción está o no está en la lista de los problemas principales del país? Eh, Recuerda que acabo de hablar de la corrupción como valor.
de la mentalidad que se cree que el juega vivo es normal, Ujú. puede que eso sea parte del problema, el fenómeno, porque cuando no se entiende qué es corrupción, cuando se tiene determinadas conductas y se consideran normales, siendo estas conductas corruptas, entonces es entendible que una porción de la población realmente no lo vea asociado directamente, el tema de la corrupción no lo vea directamente asociado con los otros problemas que sí cree que son más graves. La gente, yo no he visto esta encuesta de la que hablas, ¿no? Y habría que ver también cómo se formula la pregunta. Pero si la gente cree que el problema principal, entre los 5 problemas principales son Desempleo, el desempleo, el tema del seguro, la salud, la alto costo de la educación, vida, el alto costo de la inseguridad, vida, perdón, inseguridad, inseguridad, pero agua. no, y agua, y no ve que estas cosas andan mal, entre otros motivos, uno de relevancia extraordinaria, tristemente, por razón de la corrupción. Entonces, no te van a meter a la corrupción en la ecuación, porque ven el fenómeno, no ven la causa del fenómeno. Ahí es donde está el problema. Nosotros necesitamos reeducar, necesitamos cambiar el discurso. Por eso decía yo que los candidatos que presentan propuestas, no basta con darme la propuesta del resultado final. Ese es el fenómeno. Voy a resolver el problema del seguro social, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, entremos, escarbemos un poquito, porque el cómo me va a permitir llegar a la causa. Si yo puedo identificar la causa del problema, entonces estoy en camino de resolver el problema. Mire, y uso otra figura. Trato siempre de ser gráfica para explicarme mejor y para ampliar el entendimiento más colectivamente posible. Hay un viejo refrán que no es un refrán, es un principio para la cura de determinadas enfermedades. Una de ellas, la adicción, que es una enfermedad, que comienzas por reconocer que tienes un problema, reconocer que eres adicto, y cuando haces ese reconocimiento, comienzas ya a partir de ese momento el proceso de recuperación. Si las personas no entienden que la corrupción está en la esencia del problema del agua, en la esencia del problema de la inseguridad, en la esencia del problema del seguro, en la esencia del problema de la falta de empleo, entonces difícilmente puede aplicarse la solución a estos problemas. Así que sí, hace falta dimensionar la corrupción, pero bajándolo en concreto, bajándolo a un discurso material asociado directamente con los fenómenos, no decirlo en abstracto, porque como dije también hace muchos años, hace 15 años, la corrupción es una relación social. No es que un individuo amaneció hoy y se puso un letrero en la frente y dice, bienvenido, ahora estoy en el parque, acérquense todos que hoy quiero que sepan yo soy un corrupto y estoy en venta. No, así no es que funciona esto. ¿Eh? Así no es que funciona. Funciona a partir de una relación que se traba entre alguien que quiere algo Ujú. y alguien que probablemente tiene ese algo que quiere, ese algo de aquel que lo quiere. Entonces, cuando esos dos intereses se juntan, ¡pum!, nace la corrupción. Así que hay que perseguir tanto al que quiere algo como al que tiene ese algo que es deseado por el primero. Y cuando tú tocas ese binomio, estás en el proceso, en la ruta de empezar a atacar el problema de raíz. Lo otro, lo que planteaste en términos de la duración de los procesos, es que yo creo que hay que empezar, ahí sí que hay que hacer algunas modificaciones. Hay que diseñar un sistema mucho más expedito para poder atacar este tipo de delito. Tiene que haber un mecanismo mediante el cual, identificado lo que se conoce en el mundo jurídico de el abuso por parte de los juristas, de muchos de mis colegas,
de las oportunidades o de los recursos que ofrece la ley para tratar de burlarse de la ley, para tratar de evitar o de obstruir la administración de justicia. Existen mecanismos. Y si no existen, nosotros podemos diseñar esos mecanismos y someterlos a consulta popular y ver cómo nosotros logramos que esto sea aprobado colectivamente para que sea aplicado en los sistemas. Pero existen, ¿ah? Nuestro sistema de administración de justicia sí contiene mecanismos. Lo que pasa es que existe el abuso, pero ese abuso también tiene que ser controlado, sin denegar justicia, sin impedir al que está siendo juzgado la posibilidad de defenderse, pero defenderse, no manipular el sistema. Cierre, Rolando Rodríguez. El micrófono, Rolando, por favor. Vamos con el micrófono rápidamente. Gracias. Adelante. Observaba el asunto este de la encuesta y fíjese qué curioso, ¿no? Los principales problemas del panameño giran en torno a sus necesidades: inseguridad, empleo, alto costo de la vida, agua. Eso me dice que la sociedad panameña no ve la corrupción porque en el fondo no lo cree uno de sus problemas. Todo lo que gira en torno a sus problemas personales es lo que él ve como un asunto que hay que resolver, no el de la colectividad. Entonces, como sociedad, estamos, lo que podríamos decir, jodidos. No podemos resolver esos problemas si antes no podemos controlar, castigar y rechazar la corrupción. Entonces tenemos un problema serio como sociedad, porque no podemos llegar al fondo de estos problemas sin antes ir a tocar lo que los provoca. Entonces, Permíteme, Rolando, sí. breve solamente. Mira, yo no estaría del todo de acuerdo con eso y te digo por qué. Hay que ver cómo se le hizo la pregunta. Porque si usted me pregunta cuáles son los problemas principales, yo le hago la lista de los problemas. Pero si usted además me pregunta cuál es la causa de ese problema, entonces sí, ahí la gente diría, bueno, entre las causas de por qué tenemos un problema de agua es porque por la corrupción. Entonces quizás la pregunta como ha sido estructurada no ha permitido visibilizar la cuestión de fondo. Por eso yo decía que era importante que cuando incluso te vienen a traer una propuesta, pregunta cómo. Porque el cómo te permite darte cuenta si ese sujeto que hace esa propuesta ha identificado la causa del problema. Yo no estoy segura si en esa encuesta las preguntas fueron estructuradas de manera que la ciudadanía pudiese, además de identificar la lista de los problemas, identificar desde su punto de vista como encuestado la causa que según él o ella tiene cada uno de esos problemas. Eso solo quería apuntalarlo porque no debemos llegar a la conclusión, podría ser un error llegar a la conclusión que el problema es que la gente está ciega y no ve la corrupción. Yo dificulto que la gente esté ciega. La gente sabe, y precisamente porque sabe, es que elige a estos asuntos como su prioridad, porque sí sabe que mucha de la responsabilidad que ellos tienen en la función tiene que ver justamente con obras, tiene que ver justamente con contratos, tiene que ver con el pago de favores. La gente está consciente de eso. Yo no creo que seamos tan ignorantes como para no saberlo, porque eso es el pan nuestro de cada día. Pero aún así, coincido con usted que probablemente falta preguntar la causa, pero yo estoy seguro que mucha gente sí lo ve, ¿no? Usted está seguro de que los problemas que se derivan en el fondo tienen dos causas: incapacidad y corrupción. Y fíjese, lo malo de esto, señora Dixon, es que no importa si ponemos a una persona
capaz o incapaz Sí. en los puestos. Ujú. Porque para los fines de mucha gente que está en el gobierno, eso es irrelevante, si es capaz o no. Este gobierno está lleno de personas así. Podrían tener a muchas personas bien intencionadas que quieren hacer el trabajo, pero al final quien decide es la conveniencia política o la conveniencia personal. Entonces, tenemos como sociedad una responsabilidad que atañe a nuestro propio futuro y eso es lo que creo que tenemos que tener en cuenta al votar. Yo le decía a la licenciada Graciela, votar o elegir, porque son dos cosas totalmente diferentes. Para cerrar en ese tema que plantea Rolando y lo que yo acabo de aportar. Sin duda, sin duda. Yo estoy de acuerdo contigo, Rolando. Yo creo que sí. La gente necesita entender mejor para distinguir y tomar las decisiones. Y eso lleva al ángulo que plantea Álvaro. Hay una diferencia entre votar y elegir, ¿eh? Ujú. Hay una diferencia. Votar es la acción mecánica de elegir. Es la manera o la vía a través de la cual se elige. El voto es el procedimiento, el proceso mediante el cual yo expreso mi decisión, mi elección. O sea, antes de ir a votar hay que elegir. Uno elige, uno decide qué es lo que uno quiere. Y para poder tomar esa decisión, hacer esa elección, hay que establecer íntimamente qué es lo que uno considera válido y necesario. Y ahí es donde volvemos de nuevo. Los pueblos tienen a los gobiernos que se le parecen. Si usted quiere un gobernante, un diputado, un representante, un presidente, un mandatario que resuelva los problemas, entonces usted íntimamente tiene que tomar la decisión de qué características usted desea que tenga esa persona. Y cuando usted haya tomado esa decisión íntima con usted mismo, usted mira en su horizonte a ver quién se acerca más a eso que usted ha elegido para ir el día 5 de mayo a votar, a expresar su voluntad, a informar cuál fue su elección. Porque cuando usted deposita el voto, usted está informando cuál es su elección íntima. Ahora, si usted va a elegir a una persona que no tiene las condiciones, las características, no le importa, entonces esa es su elección. Si esa es la persona que usted elige, entonces usted no debe quejarse después. Después no te quejes. Cuando su elegido se comporta exactamente a partir de los valores y de la manera en que usted sabía que se iba a comportar, porque es que esa fue su elección. Usted tomó la decisión de poner en ese puesto a esa persona que tenía esas características, sabiendo que tenía esas características y sin tener ninguna garantía de que que iba a ser un converso después. Ah, no, es que se iba a transformar después. Ah, no, es que iba a pensar en función de la mayoría El después. lobo vegetariano, Exacto, no, ningún tigre se vuelve el tigre vegetariano. vegetariano. Nunca, ninguno. Entonces, ojo, si el tigre es tigre, no espere que no sea tigre incluso con usted. Y aquí viene la fábula del sapo y el escorpión. ¿Se conocen esas Sí, cómo fábulas? no. Lo ayudó a cruzar el río. Exacto. El escorpión quería cruzar y le pide al sapo que se lo lleve, o sea, que le permita montarse en su espalda para cruzarlo por el río. Y el sapo dice, no, no puedo, porque es que tú eres un escorpión y si te monto en mi espalda, me vas a picar y me vas a matar. Y el escorpión le dice, de ningún modo, ¿cómo voy a hacer eso?
Si tú eres el que me está cruzando, yo soy incapaz de traicionarte. ¿Cómo te voy a picar? Y el sapo cae en la trampa. Permite que el escorpión se le monte en la espalda y cuando está casi llegando a la orilla, ¡zas! El escorpión lo pica y el sapo le dice, pero ¿por qué me picaste si yo te traje hasta la orilla? Además me prometiste que no me picarías. ¿Y qué le dice el escorpión? Mi Lo naturaleza. siento, no puedo dejar de ser un escorpión. Esa es mi naturaleza. De manera que yo termino diciendo, señores, ciudadanos, si usted va a permitir que un escorpión se monte en su espalda, no espere que no lo pique después, no proteste después, no se queje después y no diga, ah, pero es que me traicionaste. No, 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 es que él siempre fue escorpión. Usted lo vio como escorpión, usted sabía que era escorpión. Entonces, ¿cómo quiere que el escorpión deje de ser escorpión? El tipo es un corrupto, el tipo es un ladrón, el tipo se lleva entre su combo tiene a la gente de prácticas inconfesables, por decirlo en forma diplomática. Entonces usted quiere que se convierta en sacristán al día siguiente, o peor, que se convierta en cura, o peor, usted quiere que sea papa, que se vaya al Vaticano. No, señor, el tipo va a seguir siendo escorpión, con los demás y con usted también. Así es. Así que sí, hay una diferencia entre votar y elegir. Tenga cuidado con su elección, porque cuando usted vaya a depositar el voto, usted va a estar informando lo que usted decidió, lo que usted eligió. El voto es la forma mecánica de informar su elección. Tenga cuidado con no elegir un escorpión. Y después que sale